La voz de los protagonistas. En Contextos. Bien, y recibimos a Juan Adolfo von Bertrab. Él quedó entre los designados a integrar el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. Juan Adolfo, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenos días, Oye, pues de cara a la ciudadanía, cuéntanos un poco cómo fue, hemos dado cuenta del proceso de selección, también de toda esta normativa, de cómo se llevó a cabo la recopilación de documentos de quienes se postularon a integrar este cuerpo colegiado, también la fase de las entrevistas y demás. Relátanos un poco cómo fue para ti ese proceso. Mira, la verdad fue un proceso dentro de todo, pues para mí, claro, sencillo, ¿sí? La convocatoria salió el 6 de septiembre, si mal no estoy, y teníamos como plazo hasta el 20 de septiembre para presentar la papelería. Esta papelería era una papelería muy sencilla, que creo que cualquier ciudadano puede cumplir con ella. Era una hoja de vida, un currículum, presentar credencial de INE, pasaporte, una cuartilla donde, 5,000 caracteres, que aproximadamente es cuartilla y media, explicando los motivos por qué creía la persona que podía conformar este consejo. Y la parte, digamos, que tomó un poco más de tiempo era hacer una declaración de intereses fiscal y personal, patrimonial, que ellos mismos nos daban los formatos. No era no es una declaración, digamos, burocrática tan extensa como se le hace a los funcionarios, pero sí era una declaración donde debíamos poner todos nuestros datos de qué era lo que en estos momentos pues pudiéramos o no poseer, dinero, cuentas bancarias, automóviles, o sea, todo lo que se pueda tener para no caer ahí en una situación comprometedora a futuro, ¿no? Yo lo recabé, la verdad, las cosas, cuando salió la convocatoria me encontraba fuera del país, la leí, dije, creo que cumplo. Llegué el lunes, para ser exactos, un lunes en la mañana, para mediodía ya tenía lista la papelería y la mandé a Saltillo. Las reglas de operación permitían que se podía mandar con un propio. Yo así lo hice, con una persona que iba para Saltillo. El martes 19, para las 2 de la tarde, estaba presentada, fui el número 10. Al final del día miércoles se presentaron 32 solicitudes. 32 solicitudes, de las cuales en la primera etapa de revisión descartaron 6 perfiles. Desconozco a ciencia cierta las causas, aunque la prensa ha dicho ahí por algunos falta de documentos o cercanía con temas de partidos, temas partidarios o políticos, ¿verdad? De ahí nos citaron el día domingo, nos llegó un mail donde nos explicaban la dinámica de las entrevistas y el día que nos tocaba. A mí en lo personal me tocó el miércoles, 7 de la tarde en la ciudad de Arteaga, ahí fueron todas, ¿sí? Y la dinámica era muy sencilla, llegar y en 10 minutos explicar los porqués y explicar el currículum o ahondar en el currículum de lo hecho o por qué se pensaba que pudiera abonar este currículum al tema de la anticorrupción. Y de ahí se daba un espacio de hasta 45 minutos por persona para las preguntas y respuestas. No era, vamos a decir, que se tenía que cumplir con los 45 minutos. Hubo entrevistas donde muy rápidamente salían, hubo entrevistas donde hubo un poco más de preguntas al respecto, ¿no? Sí, incluso las entrevistas se pudieron seguir a través de transmisiones en plataformas digitales. Estuvimos al pendiente de Así es, todo el proceso fue digital. Sí, todo, de hecho también me faltó decir, todo se tenía que presentar de forma digital, todo lo que se manda en el sobre, porque también se subió a la plataforma. Claro, aquí el tema de la declaración, pues hay un tema también de protección de datos, en donde se cuidó ese aspecto de no publicarlo, no necesario, ¿verdad? Tú has integrado, obviamente, pues organismos empresariales, has sido presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública. Así es. Eres una voz, digamos, conocida. ¿Cuál es tu porqué? O cuando dices que checaste la convocatoria, ¿qué te hizo pensar que tú podías? Por ser de participación ciudadana. Sí, yo siempre me he mantenido desde el lado ciudadano. Yo entiendo y comprendo, lo platicábamos también fuera del aire, hay voces que me ven cercano a la autoridad. Bueno, yo siempre he dicho, definitivamente estoy cercano. En el tema que traté de seguridad, tenía que estar cercano. Yo no entiendo un ciudadano hablando de seguridad o tratando de mejorar las condiciones de seguridad alejado o peleado con la autoridad. La autoridad debe de ser nuestro aliado, así siempre lo he entendido yo, siempre lo seguiré entendiendo así, creo, hasta no ver algo contrario, ¿verdad? Pero yo siempre traté de ser cercano en el trabajo, sí, cercano en la forma de llevar a cabo las situaciones. No cercano como constructor. No, mira, yo tengo un dato que
definitivamente, bueno, es algo personal de la empresa, pero yo lo pondré ahora sobre la mesa, creo que es el momento de hacerlo. Yo les pregunto, llevo 8 años en esto, el licenciado Rubén Moreira lleva 6 para terminar y 2 del licenciado Humberto. Por ejemplo, al gobierno del estado yo les puedo decir ahorita categóricamente que he facturado 0 pesos y 0 centavos al gobierno del estado. Tengo más de 3 años de no facturarle al sistema municipal de aguas, y si revisan lo que le he facturado a la Dirección de Obras Públicas Municipales de Torreón o de los 5 municipios, de los otros 4 es 0 pesos, ¿sí? Al municipio de Torreón, si lo comparan con cualquier otro constructor, ¿sí? Haciendo una comparación, porque tampoco voy a decir que no le he facturado, si le comparan, no llego a una pequeña parte, sí, o sea, estamos hablando de cantidades, lo puedo decir, anuales que no sobrepasan los 2 millones de pesos. ¿Por qué? Porque he tratado precisamente de hacer eso. No son representativas, entonces, totalmente y absolutamente. Nunca lo había hecho públicamente. Creo que ahora por este nuevo encargo es el momento de hacerlo. Creo que las condiciones de la ciudadanía en ese tema de animadversión o de no entender qué es lo que sucede, ¿sí? Creo que es el momento de hacerlo. Yo traté de diversificar la constructora. Es una constructora que tiene más de 70 años, no es creada ayer. Fue de mi abuelo, luego de mi padre, ahora de mis hermanos y su servidor. Hemos trabajado en el ramo de la construcción. Yo tengo una propia, pero no es creada el día de hoy. Sí, no fue creada cuando me hice presidente del Consejo de Seguridad. Y algo que es preocupante, y lo decía yo en la entrevista, es precisamente esto. Yo he escuchado, lo platicaba antes dentro de la entrevista, muchísimas acusaciones que hablan con verdad. Ellos sienten que tienen la verdad quien me acusa, ¿sí? Y lo digo, ahí están los números, lo podemos checar, lo podemos revisar. Yo he trabajado fuera de la entidad, he trabajado en Chihuahua, he trabajado en Durango, Zacatecas, trabajos, mucha obra privada. He tratado de diversificarme al tema privado para no tener precisamente algo que se me cuestionó mucho, y es importante decirlo en la entrevista, el conflicto de intereses. Sí puede existir un conflicto de intereses, estoy totalmente convencido y creo que entiendo cómo se debe de trabajar un conflicto de intereses. Yo les ponía el ejemplo en ese momento en la entrevista, les decía, mira, en mi paso por el tema de seguridad, perdón la expresión, pero tienes que ser muy frío. Yo tenía que ser la parte fría entre el momento del ciudadano que pasaba por momentos complicadísimos, en ese momento el ciudadano que pedía la ayuda, y tal vez una autoridad que en esos momentos estaba más ocupada en otros temas que en lo que le pasaba al ciudadano. Y yo tenía que ser la cabeza fría que exigía o trataba de hacer entender al ciudadano cómo se podía manejar la situación. Cuando hubo temas en donde yo sentía que por afectividad, amigos, o por cercanía familiar, tenía el sentimiento, digamos, la expresión a flor de piel, no lo iba a poder controlar, yo pedí ayuda al consejo mismo del Consejo de Seguridad, le decía, trátalo tú, ve tú con el procurador, ve tú con el director de Seguridad Pública, no lo puedo ver yo. Sí estaba en el sentido de ir, pero a la hora de ya empezar a trabajar sobre el tema muy en particular de ese ciudadano, ¿sí? Yo tenía que excusarme. Así lo entiendo. Igual así lo entiendo en este sistema, ¿sí? Yo ponía, al contrario, le decía, bueno, yo puedo aportar mi expertise, valga la expresión, en todo el tema de licitación pública, en todo el tema de análisis de los números en cuanto a licitaciones tanto de obra como de servicios públicos, porque es lo que me he dedicado desde que yo tengo memoria. Yo trabajaba con mi padre haciendo lo que mucho aquí se usa en la laguna, en los veranos, estar trabajando, y era lo que me ponía a hacer, algo que me gusta muchísimo, el tema de los números, ¿sí? Entonces, creo que puedo aportar mucho en ese sentido, y creo que así lo consideraron, ¿verdad? Tan es así que bueno. Juan Adolfo, ¿cómo considerarías tu relación con el gobernador Rubén Moreira? ¿Cercana, cordial? Sí, yo la considero que es una situación en que tenemos coincidencias, hemos platicado más allá del trabajo, también no lo voy a negar, no lo voy a negar en que en situaciones en que estamos en alguna comida o algo, bueno, salen temas más allá del trabajo. Sería irresponsable o mentiroso de mi parte decir, no es cierto, nos abocamos al trabajo y es totalmente, no, puede ser, pero tampoco creo. En privado, yo, en lo personal, sí me he reunido en privado con él, en temas de seguridad, ahí sí debo ser muy categórico. Ha habido ocasiones en que le he pedido yo audiencia para ver un tema muy en particular de un ciudadano, o en lo personal, alguna situación que estoy viendo dentro de la ciudad, y sí lo hice en privado en un par de ocasiones,
¿sí? Y si lo tuviera que volver a hacer, con todo el respeto, pues lo tendría que hacer. Creo que el tema en ese momento, y sigue siendo un tema que tiene esas particularidades, ¿no? No le veo el problema, la verdad de las cosas, cuando se trabaja con la apertura y con, como te digo, eran datos que yo nunca había dado, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, pues me reservaba el cómo manejar la empresa, ¿no? Sí. Pero creo que ahora es el momento. Ahora, dado ya el nombramiento, que por cierto, me gustaría preguntarte, se ha dicho que los propios consejeros van a fijar su sueldo y bueno, con esto se me agolpan las ideas, pero déjame darle sentido. Uno, ¿cómo le haces para quitarte una cachucha y ponerte otra cachucha? Y luego, lo segundo, ¿cuánto crees que merecería ganar un consejero? Con todo gusto. Mira, ¿cómo le hago? La verdad de las cosas es que yo siempre he pensado que todo está relacionado. Yo creo que no hay un torreonense que no se vea afectado por la seguridad. Yo no me siento más allá de que hice algo extraordinario. Simplemente vocalicé o hice patente o fui una voz de lo que todo mundo sentíamos, de lo que todo mundo estábamos haciendo, porque de una u otra forma yo siempre he dicho, hay gente que hizo muchísimo más por la seguridad y son héroes ocultos que nunca nadie les dio un reconocimiento, tal vez a favor o en contra de lo que se estaba haciendo, o nunca se le entrevistó, nunca se le preguntó. Hay muchísima gente que hizo mucho de eso. Entonces, yo creo que quitarse o ponerse cachuchas, pues no hay nada de eso. Sí, yo creo que es parte de la vida diaria, de estar trabajando en el trabajo el día a día. Yo me dedico a mi empresa y lo combino con el tema de seguridad, que seguramente con este nuevo encargo, pues tendremos que estar relajando o dejando a un lado y dejando que las nuevas, la gente que viene detrás de nosotros en ese tema, pues siga trabajando. Uh-huh. Y en cuanto al sueldo, pues déjame decirte que no lo creo así. Yo no creo que nosotros nos lo vayamos a fijar, ¿sí? No hay reglas de operación en ese sentido, y por eso esa fue una de las causas que más me impulsó a formarlo, ¿sí? o a querer pertenecer. No hay, ni a nivel nacional, existe el artículo que habla de la anticorrupción dentro de la Constitución, pero no hay una regla, no hay digamos, unos estatutos que rijan el cómo se van a fijar estos consejos. Entonces, vamos a tener que crear desde la conformación, como se está dando. Una vez que se dé esta conformación, que el jueves es la toma de protesta a este nuevo consejo, tendremos que empezar a trabajar en todos esos sistemas. Uh-huh. Yo digo, ¿cuánto claro, te parecería justo? No podría decirte porque no lo sé. Mira, yo lo sé. ¿Trabajarías sin recurso de por medio, sin sueldo de por medio? Trabajaría sin recurso. Mira, en este caso tendría que ver los tiempos, ¿sí? El Consejo de Seguridad me permitía estar en mi negocio y estar fuera del mismo. Hay que tener en cuenta que, bueno, pues también el tiempo de todos, tenemos que vivir de algo, tiene una situación, pero yo tendría que valorarlo, ¿sí? Estoy seguro que si yo lo viera excesivo, lo diría, lo pondría sobre la mesa, ¿sí? Pero también creo que es un aspecto que es de mucha responsabilidad, y entra también el tema del conflicto de intereses, uh-huh. ¿verdad? Vas a estar 4 años. Yo prefiero ciudadanos bien pagados, que no tengan el conflicto de necesidad de estar buscando por otro lado el sustento diario, ¿sí? A tener sueldos muy bajos, como lo dije ahorita, o sea, que tener que estar compaginando dos funciones, ¿no? Yo, gracias a Dios y por la organización que tengo familiar y dentro de la empresa, puedo y me da el tiempo para separarme del mismo sin necesidad de tener, vamos a decir, que prescindir de que me genere un ingreso uh-huh. la empresa uh-huh. familiar. Uh-huh. O sea, lo tenemos organizado así, pero sin embargo creo que cualquier ciudadano que le dedique el 100% a esta situación, de mis otros 4 compañeros, desconozco su situación laboral, pues deben de tener una remuneración que les permita vivir dignamente uh-huh. del mismo, ¿no? Uh-huh. Oye, Juan Adolfo, ¿y cómo ves el manejo que hace el Estado de ciertos presupuestos? Por ejemplo, hace poco con estas declaraciones del gobernador de que parte del recurso que era para pavimentación en algunos sectores de la ciudad, por ejemplo, jacarandas, alamedas, que tienen meses padeciendo ahí obras abandonadas, que se utilizó para avanzarle al cuartel militar de San Pedro, porque Chihuahua no donó su parte, ¿no? Mira. Pero bueno, la explicación fue, como eran recursos estatales, no los tenía que avalar el Congreso, no se tenían que poner a consideración de nadie, entonces simplemente el Ejecutivo determinó esto es prioritario en detrimento de lo otro, entonces lo traslado para acá. No tendría que haber una vía legal, es decir, no tendría que, por ejemplo,
el Congreso fijar candados, como vienen los programas federales, de etiquetarse para algo como lo del teleférico, que tiene recursos que no se puede utilizar para otra cosa? Bueno, a nivel estatal, ¿tú crees que tendrían que ponerse esos candados, o cómo ves el actuar del gobierno del estado en este tipo de cuestiones? Precisamente das en un punto toral también de mi explicación. Yo soy un fiel creyente que se tienen que hacer plataformas digitales, plataformas que puedan controlar todo esto desde la visión ciudadana, que ser más abiertos, porque si bien es cierto puede tomarse que fue una mala decisión, también la ley lo permite. O sea, no se está tomando un acto indebido o no se está haciendo un acto indebido. Sí, no es ilegal, pero no hay legalidad dentro de la administración. Es insensible, quizá es insensible. Probablemente eso será subjetivo de cada quien, porque en ese momento también yo te pregunto, dejaríamos el cuartel a medias, no terminar el cuartel también genera ¿Cómo empiezas una obra sin estar fondeada? Estaba fondeada con el recurso que iba a dar Chihuahua. Por eso, pero entonces, y por eso le quitas el recurso aquí yo creo que es algo que sale de nuestro, en lo personal, no está en nuestro ámbito el ver cómo se hicieron esas situaciones, ¿no? Pero sí creo que lo podemos ya plasmar y dejar más en claro. Tendría que haber habido un compromiso firmado o de pura palabra. Definitivamente debía de haber habido un compromiso firmado, pero desconozco, o sea, la verdad las cosas desconozco. Bien. Yo a lo que voy es, viendo ese problema, generar acuerdos o generar condiciones dentro de este nuevo consejo que permitan poner candados, como bien decías, o poner sobre la mesa las condiciones para que no se den este tipo de situaciones. Eso sería lo que pudiéramos buscar dentro de este consejo, el generar esas situaciones. Ya por ahí varios compañeros dentro de sus entrevistas que hicieron proponían mucho de esto, igual al igual que yo lo hice, hablando de tenemos que generar las condiciones, tenemos que generar los procesos, y eso va a ser primero para tratar de detener o acotar o tener claro las condiciones en que se deben de manejar los funcionarios públicos, y más allá para todos los demás. Perdóname, Manuel, es que ya estamos sobre el tiempo. Okay. En 30 segundos, ¿me puedes decir, por favor, qué se siente llegar en medio de tanta polémica? La verdad es un reto. La verdad, me siento muy, pues, con una carga, pero positiva, de hacer bien las cosas, ¿sí? De demostrar que se pueden hacer bien las cosas. Estoy seguro de ello. Creo que tengo y puedo hacerlo, y pues dentro de toda esta polémica yo espero poderle demostrar de frente siempre a la gente, viéndolos a la cara. Gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación y abrir el foro. Claro. También para externar mis ideas y compartirles pues esta gran responsabilidad. Ajá. Que la siento muy honorable, y que al final de cuentas me sentí con las ganas, con el ímpetu y la ilusión de participar en proyectos tan importantes para la sociedad. Carlos, empecemos a saber de ti cuando fuiste gerente de Canaco. Presidente del Consejo Directivo, pero estabas al frente de Canaco, ¿cierto? Es correcto, en la presidencia. Muy bien, en la presidencia del Consejo Directivo. Y luego supimos de ti cuando te fue asignada una notaría, ¿sí? Y sabemos de tu labor entonces en estos campos. Pero tú mismo, cuéntanos, ¿qué has hecho? ¿Cuál es tu trayectoria dentro de la vida pública? Con todo gusto. De la vida pública, jamás he sido funcionario público. La vida profesional, les comparto, inclusivamente manejaba Marcelo usted un periodo entre la presidencia de la Cámara de Comercio y en su momento el ejercicio profesional de la notaría pública. Antes de la presidencia hubo trabajo de 10 años participando como consejero precisamente de la Cámara de Comercio en temas legales. También ocupamos en varias ocasiones la presidenta de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, un organismo de no político, meramente académico, con presidencia de carácter nacional. Participé en el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública como vicepresidente en su momento. No me pregunten los años, no recuerdo. También fui consejero estatal de Seguridad Pública durante un año. Estuve también por ahí por la OCB en la presidencia. Mira, y en todo este lapso, porque como fueron puestos honorarios en donde jamás he participado ni concursado en otorgarle un servicio profesional o de servicios, válgame la redundancia, a ningún ente gubernamental. Pues mi ejercicio profesional
pertenezco a una firma de abogados que fundé en el 97, 98, dedicado completamente al litigio, ininterrumpido por más de 30 años, y bueno, con formación familiar, en donde al final de cuentas jamás he dejado de litigar realmente, y eso es lo que me ha permitido esa interacción, ese equilibrio entre el ejercicio profesional, en donde he estado en tribunales de toda naturaleza, a excepción de los fiscales ni los penales en su momento. Después ya empecé a incursionar en temas de carácter penal, pero bueno, me dieron ese gran equilibrio de poder interactuar, involucrarme en quehaceres de la sociedad, en donde la sociedad tenemos que realizar e interactuar con la autoridad. En el ejercicio de la presidencia de la Cámara de Comercio, en este lapso pues también ocupé y sigo ocupando, estoy por concluir ya, de hecho debe haber terminado en marzo, pero por una situación interna de la CONCANACO, una vicepresidencia de estrategias laborales, que me ocupa una vez al mes en el ámbito de presencial. Pues bueno, al final de cuentas estoy en procesos de la vida. De repente, digo, los que creemos en Dios, nos va ayudando y te va dando cargas y te va quitando cargas. En este momento especial de mi vida, estoy concluyendo una desvinculación en mi despacho. Legalmente puedes litigar en Coahuila, pero una opinión personal pues como que no puede no ser compatible en ciertos casos. Y en lo personal decidí hace 2 años empezarme a desvincular ya del ejercicio profesional del litigio, buscando otro tipo de quehaceres lógico dentro del ámbito del derecho y seguir participando en la sociedad dentro de una forma u otra, ir analizando donde me invitan, tocar puertas donde me invitan para participar, y en este caso en particular entrando en materia del Consejo Ciudadano Anticorrupción de naturaleza estatal. Pues siempre me llamó mucho la atención, en primer lugar, con mucho beneplácito, que la sociedad ya estemos enterados y ocupados en intervenir en la creación de un órgano donde hay una participación ciudadana, en donde ya exista una vinculación e interacción con los órganos de gobierno en cuestiones de transparencia, en cuestiones anticorrupción. Uh-huh. Es un proyecto, y digo, ustedes los he escuchado mucho, sus noticieros están muy enterados de esto. Es un proyecto nuevo, eso a mí en lo personal me gusta mucho, en donde vamos a llegar a crear reglamentos internos, a ir creando, ya existe una ley, sí, pero es una ley, yo le llamaría respetuosamente preparatoria, para que la sociedad y el gobierno en su momento empecemos a crear órganos internos. Hablo de la sociedad, hablo del Consejo Ciudadano, órganos internos de control, en donde se van a establecer bases. Hay cosas que se deben de determinar. Por ejemplo, para mí sería muy incómodo establecer un apoyo. Yo no hablaría de un sueldo, un apoyo económico. Creo que, decimos los abogados, nos tocan las tachas de ley. Tendrá que ser otro órgano el que determine cuál va a ser el apoyo económico para poder cubrir viáticos, gastos, hospedaje en su momento. Pero creo que si estamos en un órgano de transparencia, de anticorrupción, pues precisamente pues debemos de empezar por la casa. En este caso yo les quiero anticipar, desconozco montos, pero yo creo que tendrá que ser otro órgano ciudadano, otro órgano que tenga que tener que ver con este tipo de situaciones, que determine esas particularidades. Creo que este gran proyecto, el de participación ciudadana anticorrupción, los pormenores son importantes, el cómo, el por qué se llega, pero yo pediría a la sociedad, y yo mismo me daría la oportunidad de ver hacia el futuro, de cómo podernos involucrar, cómo poder cumplir los objetivos de la ley. En este caso, la ley prevé 2 puntos que creo que son importantísimos para el desarrollo de esta actividad de consejería ciudadana. En primer término, pues es el impulsar este gran proyecto de comité estatal anticorrupción, y en su momento empatarlo con el nacional. Impulsar, hablas de muchas cosas, hablas de crear, de respetar, crear normatividades, ir viendo desarrollos, creando y estableciendo procesos que realmente desvinculen a la autoridad de decisiones que le competen
muchas de las ocasiones completamente Pero la sociedad. el sistema estatal anticorrupción y el sistema nacional anticorrupción, ¿es para ver hacia enfrente o es para revisar también lo de atrás? Es decir, hay muchos casos aquí en Coahuila que todavía están sin resolverse y que están vinculados con la corrupción. La ley no lo prevé, pero hablando de honorabilidad y de transparencia, yo creo que una vez formado este organismo, yo creo que debe recibir cualquier tipo de protesta, de queja, de invitación a investigar, a proyectar tanto eventos pasados como eventos futuros. ¿Usted invitaría al sistema a la revisión de los hechos pasados? Por supuesto. De hecho, uno de los factores importantes de los objetivos principales del Consejo Ciudadano es la vinculación. Si me permite, me quiero referir mucho a este tema. La vinculación es entre los mismos entes de gobierno, el Consejo, la participación, pero mucho más importante con los demás entes sociales de cualquier naturaleza, académicos, ONGs, gente que está muy involucrada en estos temas, que tiene mucha experiencia, opinión muy calificada, y aunque no esté calificada la opinión, yo creo que tenemos el derecho primero de escuchar, en su momento respetar las opiniones, aunque difiéramos de ellas, y algo importante es la vinculación, es lo que nos va a permitir realmente darle el crecimiento a este nuevo consejo. Bien. Carlos, déjeme preguntarle algo. Usted ha estado vinculado con organismos electorales. ¿Cuál es su estatus en este momento? Sí, bueno, yo quiero comentarle que organismos se refiere a mi participación en el IEPEC. Bien, mire, como ciudadano recibí invitación, no como funcionario público, una invitación por parte de esto electoral y Participación Ciudadana a participar en una ocasión como secretario, en 6 ocasiones como presidente de un distrito electoral. Y le comparto, en esos 7 procesos electorales donde en su momento se eligieron diputados, pues realmente mi interacción con los órganos de los partidos, yo creo que fue muy clara, la participación transparente y la apertura que hubo en mi distrito en su momento como una autoridad electoral. En ese momento investido como autoridad electoral, en donde la capacitación, sí es cierto, estuvo a cargo del Estado, que es importante mencionarlo, pero lo que fue ya la recepción de documentos, lo que fue la sesionar con los partidos políticos, en donde yo creo que, y lo digo con toda franqueza y con todo orgullo, una buena interacción con todos los representantes de los partidos políticos. En esas 7 ocasiones que participé como ciudadano, durante un periodo determinado. ¿Recibió sueldo en algún momento? Recibí, no fue un sueldo, fue una participación. Apoyos. Fue un apoyo económico, porque pues si le dedicas tiempo, das recorridos a casillas antes de proceso. Esos apoyos, No recuerdo el último, pero creo que eran, híjole, no quiero mentirte, pero creo que eran 9,000 pesos mensuales. Algo era, perdón, pero era simbólico en relación a la cantidad de gasolina, de telefonía celular, cosas de esa naturaleza que por supuesto que es más, tenía que poner yo de mi bolsa para poder cumplir con el objetivo que quiero comentarlo. Realmente siempre he participado en todos los proyectos, inclusive en el de Cámara de Comercio, en la vicepresidencia que ejerzo en México, que estoy por concluir, fueron puestos meramente honorarios. Carlos, también la misma pregunta que le hacíamos a Juan Adolfo, ¿cuál es la relación, por ejemplo, con el gobierno del Estado? También muchos cuestionamientos en cuanto a ciertos perfiles que fueron seleccionados para integrar este comité, que iban en ese sentido, ¿no? Gente que viene también de organismos empresariales. En tu caso, por ejemplo, yo recuerdo en la inauguración, bueno, en la puesta en marcha más bien, porque la inauguración todavía sigue pendiente de la obra del teleférico, que ha sido una de las más cuestionadas, criticadas a nivel social. Incluso por ahí tú lo bautizabas como el teleférico de la hermandad, ¿no? Incluso felicitabas al gobernador. ¿Eso no da un sentido de cercanía con la autoridad estatal? ¿Qué podrías decir ante esos señalamientos? Con todo gusto, mira, de la hermandad yo proponía que le llamáramos así porque nos acercaba a la sociedad con un ente religioso, digo, yo soy católico, con el Cristo de las Noas, y esa interacción de la comunicación con ese complejo religioso, para mí es muy significativo, y por ahí viene el tema personal de la hermandad, por un lado. Segundo, mira, mi relación con el gobernador, con el presidente municipal en su turno, con cada una de las autoridades, tuvo que ser cercana en el ámbito institucional. Como presidente de organismos empresariales,
como presidente de organismos sociales, pues tienes la obligación de interactuar. Y mira, no era mi responsabilidad ni mi decisión si la autoridad en turno era priista, panista, de cualquier interacción social. Yo tenía la obligación de vincularme y de tener una interacción de carácter institucional con la autoridad. Y siendo contesta a tu pregunta, mira, jamás he ido a tomarme una copa con el señor gobernador, jamás he tenido una relación privada que no sea institucional. Claro. Perdón, como decimos laguneros, nunca nos hemos aventado una carnita asada. Siempre nuestra relación, digo, lo haces con gente cercana. Uh-huh. Siempre mi relación con la autoridad, te voy a comentar, he procurado que mi relación con las autoridades de los 3 niveles de gobierno, independientemente de su fracción partidista, haya sido lo más cercana posible para poder tener los canales de comunicación, para poder lograr con la representatividad y con la normatividad que me marca en su momento. Vamos a hablar de la Cámara de Comercio, tenemos nuestra reglamentación, cuidando esos perfiles, cuidando esa autonomía, lograr las interacciones correspondientes. En el caso particular del teleférico, te quiero comentar, realmente nos enteramos de que existen recursos etiquetados, y bueno, es donde creo, estoy convencido, y ojalá la vida y la sociedad me dé la oportunidad de poder poner mi grano de arena, en donde tendremos que crear mecanismos jurídicos para que no sea potestativo de la autoridad la aplicación de ciertos recursos, en donde, si bien es cierto, hay recursos etiquetados, pero a final de cuentas es la sociedad pues la que al final, si tú decides que algún recurso, que alguna situación, inclusive alguna opinión, adquiera una dirección determinada, pues la misma sociedad lo puede cambiar. ¿Sí? Que no ¿De verdad? Yo creo que sí. La misma sociedad, en respeto a la ley. Hay que recordar que hay una normatividad establecida, y precisamente pues será la sociedad la que al final de cuentas determine la aplicación de ciertos quehaceres políticos, públicos. Ajá. Y especialmente por la aplicación de recursos. Carlos, quisiera hacer un recuento y recordar cómo alguna polémica se suscitó desde lo que se instituyó como gobierno abierto, donde usted participó como representante de la sociedad civil, y la misma sociedad civil cuestionaba mucho su representatividad como parte de estos organismos. Ahora, pues también hay ciertos cuestionamientos hacia las decisiones que se han tomado por parte del comité de selección en torno a este Consejo Ciudadano. ¿Cómo es empezar a trabajar en medio de tanta polémica? Bueno, pues precisamente mi quehacer profesional me ha tocado estar en temas complicados. Me tocó ocupar por parte de la sociedad, lo insisto, presidencias en época de la violencia que tuvimos aquí en La Laguna. Participar en decisiones importantes. Mira, ahorita que tomas, Marcela, el tema del ICAI, como siempre, hay gente que te apoya, hay gente que trae otros perfiles a apoyar, y yo soy muy respetuoso de eso, y tan respetuoso soy de ese tipo de decisiones ciudadanas, que te quiero comentar. Si bien es cierto, me estaba enfilando en su momento. Digo, vas sintiendo las cosas, vamos a hablar con claridad, vas sintiendo cuando traes ciertos apoyos de parte de la sociedad, pero cuando llegó un momento en que la sociedad, yo estuve en esa reunión, y tuvimos muchas personas muy doctas en la materia, yo lo reconozco, y mis respetos para ellos, que manifestaron cuando se iba a elegir quién iba a representar ahí, iba a ser representante social, ya oficial. Créeme que fue, inclusive si debe de haber una grabación, debe haber notas de esas asambleas. Yo fui una de las personas que participé solicitando que no se votara en esa ocasión, que se hiciera más abierta la selección. Bien. Para poder dar mayor participación. Bien, estamos sobre el tiempo. Pues muchísimas gracias, Carlos Rangel Orona, por estar con nosotros, y por supuesto el seguimiento que merece y que es necesario el Sistema Estatal Anticorrupción lo estaremos dando. Muchísimas gracias. Haremos lo que sea por nuestro Estado. Gracias.